La boda se canceló. Ya no te quiero. Brandon lo dijo tan alto que todo el restaurante lo oyó. La gente que almorzaba el sábado en el restaurante italiano Beastro de Portland, Oregón, se quedó en silencio absoluto. Sentí 30 pares de ojos volviéndose hacia nuestra mesa junto a la ventana, la que él había pedido específicamente al llegar. Me quedé allí un momento, con el tenedor aún suspendido sobre mi plato de pollo a la parmesana. Las palabras flotaban en el aire como humo tras una explosión. Sus amigos de la mesa de al lado, aquellos a quienes había insistido en que nos acompañaran en lo que él llamaba una comida informal de fin de semana, observaban con una expectación apenas disimulada. Me llamo Megan y tengo 27 años. En ese momento, sentada frente al hombre con el que había pasado 4 años de mi vida. Algo dentro de mí cambió silenciosamente. Fue como una cerradura que encajaba en su lugar en lugar de romperse. Dejé el tenedor con cuidado. Brandon me observaba con una expresión que ya había visto antes, pero que nunca había reconocido del todo hasta ese instante. Una mezcla de satisfacción y anticipación, como la de un niño que espera a ver qué pasa cuando le arrancas las alas a una mariposa. Gracias por ser sincera, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Sus cejas se alzaron ligeramente. Esa no era la reacción que esperaba. Me llevé la mano izquierda y lentamente saqué el anillo de compromiso, el que me había propuesto matrimonio en la cena de aniversario de sus padres hacía 2 años, asegurándome de que todos también estuvieran mirando. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Sabes qué? Continué, sintiendo una extraña calma invadirme. Creo que voy a organizar una fiesta por haber escapado por los pelos. Uno de sus amigos resopló y luego algunos otros rieron entre dientes. La sonrisa de Brandon se profundizó. Estaba disfrutando. Me di cuenta de que había coreografiado este momento, elegido este escenario, invitado a estos testigos para poder verme desmoronarme en público. Pero no me desmoroné. Una fiesta que se salvó por los pelos, repetí, más para mí misma que para nadie más. Sí, creo que eso es exactamente lo que esto requiere. Las risas de la mesa de su amigo se apagaron cuando notaron que no estaba llorando. No estaba levantando la voz, no estaba armando una escena como Brandon claramente había anticipado. En cambio, estaba tomando mi vaso de agua y tomando un sorbo lento y deliberado. Megan, dijo Brandon, su voz ahora con un tono cortante. ¿Oíste lo que dije? Te escuché perfectamente, respondí. Ya no me amas. La boda se canceló. Creo que ya te agradecí tu honestidad. Apretó la mandíbula. Esto no iba según sus planes. Saqué mi billetera del bolso y puse suficiente dinero en la mesa para cubrir mi porción de comida, además de una generosa propina para la camarera, que probablemente tendría una historia interesante que contar después de su turno, debo decir. Brandon, que elegiste un escenario espectacular para este anuncio, dije, levantándome y recogiendo mis cosas. Un restaurante lleno un sábado por la tarde. Tus amigos, convenientemente allí para presenciarlo todo muy teatral. Su rostro se ensombreció ligeramente. Pensé que merecías la verdad. La obtuve, dije simplemente más verdad de la que probablemente pretendías decirme. Miré a sus amigos, Taylor, Josh y Kevin, quienes ahora intercambiaban miradas incómodas. La diversión había desaparecido de sus rostros, reemplazada por algo que parecía casi confusión. Caballeros, dije, asintiendo hacia ellos. Gracias por estar aquí hoy, su presencia ha sido reveladora. Mientras caminaba hacia la salida, podía sentir el peso de cada mirada en ese restaurante. Pero en lugar de vergüenza o humillación, sentí algo completamente distinto. Claridad. 4 años. Le había dado a Brandon 4 años de mi vida. Y en un momento cuidadosamente orquestado, me había mostrado exactamente quién era. No por accidente, ni en un arrebato de emoción, sino deliberadamente. Había planeado esta ejecución pública de nuestra relación como quien organiza una fiesta. El coche de afuera me golpeó la cara y respiré hondo. No me temblaban las manos. Tenía los ojos secos. Caminé hacia mi coche en el estacionamiento con paso pausado, abrí la puerta y me senté al volante. Solo entonces, en la privacidad de mi propio vehículo, me permití sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Pero no fue devastación lo que me invadió. Fue reconocimiento. Acababa de presenciar a Brandon revelar su verdadero yo. Y la persona que reveló era alguien con quien no quería casarme. Darme cuenta fue casi liberador. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Natalie. ¿Qué tal el almuerzo? Me quedé mirando el mensaje un momento antes de responder. La boda está cancelada. Lo explicaré más tarde, pero estoy bien. Su respuesta fue inmediata al que, voy a tu casa esta noche, colgué el teléfono y arranqué el coche. Al salir del aparcamiento, miré hacia el restaurante una vez más. Por la ventana, vi a Brandon todavía en nuestra mesa. Sus amigos lo rodeaban. Probablemente les estaba diciendo que estaba en shock, que aún no había asimilado del todo lo sucedido.
No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Acababa de darme la llave de una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. El camino a casa me dio tiempo para pensar y pensé en todos los momentos que había decidido no ver con claridad durante los últimos 4 años. Conocí a Brandon cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad y trabajando en mi primer empleo como asistente de coordinación de eventos en un centro de conferencias en el centro de Portland. Él tenía 25 entonces, era asociado de marketing en una empresa de distribución farmacéutica. Seguro y encantador, de esa manera que te hacía sentir como la única persona en la sala cuando te miraba fijamente. Nuestra primera cita fue en una cafetería cerca del Paseo Marítimo. Me había escuchado atentamente mientras le hablaba de mis sueños de montar mi propio negocio de organización de eventos. Había asentido en los momentos oportunos y hecho las preguntas adecuadas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había estado recopilando información en lugar de conectar de verdad. Al final de nuestro primer año juntos, empecé a adaptar mi vida a sus preferencias. No le gustaban mis amigos de la universidad, así que los veía menos. Pensaba que mi apartamento estaba demasiado lejos de su oficina, así que me mudé a un lugar más cerca de su zona de la ciudad. Dijo que mi sueño de montar un negocio era arriesgado y que debería centrarme en ascender en mi trabajo actual. Así que pospuse mis planes empresariales. Me dije a mí misma que eran compromisos. De eso se trataban las relaciones, ¿no? Dar y recibir. Pero el dar había sido casi todo mío. Cuando defendí a Brandon ante mis amigos y familiares, me encontré poniendo excusas que había habido a otras mujeres para parejas que no las merecían. Simplemente está estresado por el trabajo. No lo decía en serio. Tú no lo conoces como yo. Mi madre me había llevado aparte la Navidad del año pasado. Con la mirada llena de preocupación, Megan, cariño, ¿Brandon te hace feliz? ¿De verdad feliz? Había ignorado su pregunta con una sonrisa ensayada. Claro, mamá. Nos casamos. Pero feliz no era la palabra que habría usado si hubiera sido honesta conmigo misma, cómoda, quizás consolidada. Comprometida, había puesto tanto de mí en la relación, que la idea de que no funcionara me parecía como admitir 4 años de fracaso. El compromiso llegó a los 18 meses de nuestra relación. Brandon me había propuesto matrimonio en la fiesta del 40 aniversario de sus padres, arrodillándose frente a toda su familia y círculo social. Yo había dicho que, sí, con 200 personas grabando el momento con sus teléfonos. ¿Qué más podía decir? Fue entonces cuando debía haber reconocido el patrón. A Brandon le encantaba el público, le encantaba ser el centro de atención. Le encantaban los momentos que lo hacían quedar bien delante de los demás. La propuesta no se trataba realmente de nosotros. Se trataba del espectáculo. La planificación de la boda había sido otra serie de compromisos que solo iban en una dirección. Yo quería una ceremonia pequeña con familiares y amigos cercanos. Brandon quería un gran evento con 300 invitados, la mayoría de los cuales no conocía. Yo quería un lugar sencillo que reflejara nuestras personalidades. Brandon quería el salón de baile del hotel más caro de la ciudad porque era donde sus contactos esperaban que la gente de su estatus celebrara. Cada vez que le negaba algo, conseguía hacerme sentir irrazonable. No se trata solo de ti, Megan, se trata de nuestro futuro. Las personas en esta boda son personas que necesitamos para nuestras carreras. Se refería a su carrera. Mi trabajo como coordinadora de eventos no requería impresionar a ejecutivos farmacéuticos y sus esposas, pero había cedido una y otra vez porque, en algún momento, había dejado de confiar en mi propio criterio. Brandon tenía un talento especial para hacer que sus preferencias parecieran necesidades lógicas, mientras que mis deseos parecían indulgencias emocionales. Entré en la entrada de mi apartamento y me quedé sentada en el coche unos minutos más, pensando en todas las sutiles maneras en que él disfrutaba ejerciendo poder sobre mí. Hubo una vez que corrigió mi pronunciación en una cena, haciéndolo parecer una broma, pero asegurándose de que todos supieran que había cometido un error. Estaba la forma en que me felicitaba en público, pero me criticaba en privado mi ropa, mi pelo, mi forma de contar historias. Estaban los planes que hacía sin consultarme y luego se hacía el ofendido si expresaba alguna frustración, y estaba el dinero. Brandon ganaba más que yo, y nunca me dejó olvidarlo. Él pagaba cenas y vacaciones caras, pero esos gestos tenían condiciones invisibles. Cuando intentaba contribuir o sugerir opciones más asequibles, él negaba con la cabeza y decía, déjame encargarme. Esa no fue la reacción que esperaba. La novia de Taylor dijo que Brandon ha estado desesperado esta semana. Está llamando a la gente intentando explicar por qué no reaccionaste como él dijo que lo harías. Les está diciendo que estás en shock, que el colapso está por llegar, que la gente solo necesita esperar. Necesita que me derrumbe. Necesita que lo demuestres ahora mismo. Lo estás haciendo quedar como un mentiroso. Después de colgar con Natalie, me senté en la tranquilidad de mi apartamento y pensé en todas las veces, durante los últimos 4 años, en que Brandon me había dicho lo que supuestamente pensaban los demás de mí.
Mis amigos piensan que eres demasiado intensa. Mi madre piensa que no eres lo suficientemente ambiciosa. Mi colega dijo, pareces distante en las fiestas. Había asimilado esos comentarios, ajustado mi comportamiento, intentado solucionar problemas que quizá no existían. Nunca se me ocurrió que Brandon pudiera haber sido quien creaba esas percepciones, envenenando opiniones, construyendo un caso en mi contra ladrillo a ladrillo. La magnitud de su engaño era asombrosa. Esta no era una relación que simplemente había fracasado. Era una relación en la que una persona había estado manipulando sistemáticamente a la otra mientras preparaba una estrategia de salida diseñada para destruir su reputación. Pero aquí estaba lo que Brandon no contaba. Yo seguía teniendo acceso a todo. Nuestros documentos compartidos, nuestras cuentas compartidas, nuestro historial de comunicación compartido. En su arrogancia, nunca pensó en dejarme fuera. Asumió que estaría demasiado devastada para hacer algo práctico, demasiado consumida por el dolor para examinar las pruebas que había dejado atrás. Me había subestimado. Tal vez me había estado subestimando durante 4 años. Saqué mi portátil y empecé a organizar todo lo que había encontrado. La cronología de su infidelidad, los mensajes a sus amigos planeando la ruptura pública, el borrador del anuncio diseñado para controlar la narrativa. El registro telefónico que mostraba meses de comunicación con Rebecca. No iba a exponer todo esto públicamente. Eso me haría parecer vengativa, le daría munición para continuar con su narrativa de inestabilidad. En cambio, iba a hacer algo más sutil y contundente. Iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. La fiesta de la huida por los pelos no iba a ser sobre Brandon en absoluto. Iba a ser sobre mí, mi libertad, si aclara la garganta mi futuro, mi derecho a definir mi propia historia. Pero si cierta información salía a la luz en el proceso, bueno, era simplemente la verdad saliendo a la luz. Empecé a redactar la invitación. No mencionaría a Brandon por su nombre. No haría referencia directa a la ruptura. Simplemente invitaría a la gente a celebrar un nuevo capítulo en mi vida para marcar el cierre de una puerta y la apertura de otra. La lista de invitados incluiría a mis verdaderos amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, pero también a algunas de las personas que Brandon había estado cultivando como testigos de mi supuesto colapso. Que me vieran prosperar, que compararan a la mujer que él describió con la mujer que tenían frente a ellos. Y si alguno de ellos preguntaba qué había pasado, les diría la verdad, ni una versión exagerada, ni un despotricamiento vengativo, solo los hechos simples y documentados de lo que Brandon había estado planeando y por qué. La verdad, me di cuenta, era mi arma más poderosa. No necesitaba embellecer ni dramatizar. Brandon había causado todo el daño él mismo. Solo necesitaba que la gente lo viera con claridad. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad que me mantuvo concentrada en asuntos prácticos en lugar de en una espiral emocional. Me dediqué por completo a planificar la fiesta, con una energía que no había sentido en años. La formación en coordinación de eventos que recibía al principio de mi carrera resultó invaluable, ya que transformé el depósito del lugar de la boda en algo completamente diferente. En lugar de manteles blancos y centros de mesa florales diseñados para una recepción tradicional, opté por colores llamativos y decoraciones eclécticas que reflejaban mi verdadero gusto. El gusto que había reprimido durante años para que coincidiera con las preferencias más conservadoras de Brandon. La lista de invitados aumentó a medida que se corría la voz entre mi red de amigos genuinos. Personas con las que había perdido el contacto durante mi relación con Brandon comenzaron a contactarme. Tras enterarse por contactos mutuos de que algo había cambiado en mi vida, mi compañera de cuarto en la universidad, Elena, llamó desde Boston. Megan, acabo de enterarme de que cancelaste la boda. ¿Estás bien? No la cancelé. La corregí con amabilidad. Brandon terminó la boda en medio de un restaurante. Delante de testigos hubo una pausa. ¿Qué hizo? De hecho, está bien, dije, y me sorprendió darme cuenta de que hablaba en serio. Fue lo mejor que pudo haber pasado, aunque él no lo hubiera querido así. Elena se quedó callada un momento. Voy a ser sincera contigo. Le tenía pavor a esa boda. Cada vez que hablaba contigo, en los últimos años, parecías más pequeña, menos tú misma. Esperaba que despertaras y vieras lo que estaba pasando. Sus palabras reflejaban lo que Nete le había dicho, lo que Dominic, el florista, había insinuado, lo que el fotógrafo y el catering habían insinuado. ¿Cuántas personas me habían visto encogerme sin decir nada? ¿Por qué nadie me lo dijo? Pregunté, sin acusarlo, solo con curiosidad. ¿Porque lo habrías defendido?, dijo Elena simplemente. Habrías justificado lo que dijimos y te habrías distanciado de nosotros. Todos esperábamos a que estuvieras lista. ¿Lista? Esa palabra seguía apareciendo. No estaba lista hasta que el propio Brandon me mostró quién era en realidad en un entorno tan público y calculador que ni siquiera mi instinto condicionado de justificarlo pudo sobrevivir. El diseño de la invitación se configuró rápidamente. Presentaba una imagen sencilla de una puerta abierta por la que entraba la luz y el texto decía: están invitados a celebrar un nuevo comienzo con Megan.
Por favor, acompáñenme en el siguiente capítulo de mi vida. Ninguna mención de Brandon, ninguna referencia a bodas canceladas ni compromisos cancelados, solo movimiento hacia adelante. Pero debajo de la celebración también estaba preparando algo más en silencio. Había estado pensando mucho en la gente que estaría en esta fiesta, mis verdaderos amigos vendrían a apoyarme. Pero sabía que el círculo de Brandon también se enteraría. Algunos sentirían curiosidad, otros sospecharían. Algunos incluso podrían contarle lo que vieron. Quería que vieran una versión específica de mí, no rota, no amargada, sino genuinamente próspera. Quería que vieran la desconexión entre las descripciones de Brandon de la inestable y dependiente Megan y la mujer segura y serena que organiza su propia celebración. Pero también quería que escucharan la verdad si preguntaban. Preparé mentalmente los temas de conversación, no respuestas preconcebidas, sino resúmenes claros y fácticos de lo sucedido. Si alguien preguntaba por qué se canceló la boda, explicaría con calma que Brandon había terminado nuestra relación públicamente en un restaurante, rodeada de amigos a los que había invitado específicamente para presenciar mi reacción. Si insistían en detalles, mencionaría los mensajes planeados, la grabación, la aventura que había mantenido durante meses. No revelaría esta información sin que me la pidieran. No convertiría la fiesta en una revelación, pero tampoco me escondería de la verdad. Si la gente quería saber qué había pasado realmente, se lo diría. El coordinador del lugar me ayudó a ultimar los preparativos. La fecha se fijó para el tercer sábado de octubre, exactamente 3 semanas después del anuncio público de Brandon. La lista de invitados llegó a 70 personas, una mezcla de amigos, familiares y colegas que me habían visto perderme en mí misma durante los últimos 4 años. Mi madre voló desde Denver 2 días antes de la fiesta. Me miró a la cara y rompió a llorar. Mamá, dije, abrazándola. Estoy bien. ¿En serio? Lo sé, dijo ella, secándose los ojos. Por eso lloro. He estado tan preocupada por ti y ahora por fin puedo volver a ver a mi hija. Me ayudó con los preparativos finales y hablamos con más sinceridad que en años. Me contó las preocupaciones que albergaba, la conversación que tuvieron con mi padre sobre si intervenir o no, la dolorosa decisión de esperar y dejarme encontrar mi propia salida. Recé por algo así, admitió. No por la humillación, sino por la claridad. Quería que lo vieras como realmente era. Bueno, le dije, desde luego me lo demostró. La noche antes de la fiesta, recibí un último mensaje de Brandon. Era más largo que los demás, con un tono más desesperado. Megan, he estado oyendo cosas sobre la fiesta que estás planeando. La gente está hablando. Su aclara la garganta, creo que te estás equivocando. Lo que sea que estés planeando decir de mí. Por favor, recuerda que tengo mi propia versión de la historia. He sido paciente, pero si intentas hacerme quedar mal, tendré que responder. Piensa bien lo que haces. Leí el mensaje 2 veces y luego lo borró sin responder. Tenía miedo. Sentía que la narrativa se le escapaba y no sabía cómo recuperarla. Durante meses, había estado construyendo una historia sobre la inestable y dramática Megan. Pero la mujer que la gente veía ahora no encajaba con esa descripción de esa noche. Me acosté con algo que no había sentido en mucho tiempo. Y XP y ZTV. Ni miedo, ni ansiedad, ni el constante trasfondo de intentar predecir las reacciones de los demás y adaptarme en consecuencia. Solo simple anticipación por lo que vendría después. Mañana me presentaría frente a las personas que me importaban y celebraría el final de algo que nunca debería haber comenzado mañana. Dejaría que la verdad hiciera su trabajo mientras me concentraba en seguir adelante. Brandon había planeado mi caída con meticuloso cuidado. Lo que no había planeado fue mi ascenso. Las invitaciones se enviaron un martes y el jueves comenzaron las llamadas telefónicas. Las personas que habían estado en ese almuerzo del sábado se comunicaban con conocidos mutuos tratando de comprender qué estaba sucediendo. La invitación en sí misma era inofensivo, solo una celebración de nuevos comienzos. Pero combinado con los rumores que circulaban, generó preguntas. La novia de Taylor le envió un mensaje a un amigo, quien le envió un mensaje a Natalie preguntándose qué estaba planeando exactamente. La esposa de Kevin llamó a mi compañero de trabajo, buscando información sobre mi estado de ánimo. Incluso personas que apenas conocía de repente se interesaron en asistir, curiosas por presenciar lo que fuera que sucediera. Brandon, mientras tanto, estaba desesperado. Escuché por varias fuentes que había estado llamando a gente toda la semana, intentando adelantarse a cualquier historia que pensara que iba a contar. Estaba presentando la fiesta como evidencia de mi inestabilidad, como quien organiza una celebración 3 semanas después de ser abandonada públicamente. Insistió en que estaba teniendo algún tipo de crisis, que era una llamada de atención, que la gente no debería alentar mi comportamiento asistiendo. Pero sus advertencias tuvieron el efecto contrario. Cada persona a la que llamó sintió más curiosidad por lo que realmente estaba sucediendo. Y cuando compararon sus frenéticas explicaciones con la mujer tranquila y segura que había salido de esa en el restaurante, las cuentas no cuadraban.
El día antes de la fiesta, recibí una llamada inesperada, la hermana menor de Brandon, Edison. Megan dijo vacilante. Me enteré de lo que pasó y de esta fiesta. Quería saber cómo estabas. Edison y yo nunca habíamos sido muy cercanos. Ahora me daba cuenta de que Brandon me había mantenido alejada de su familia. Pero ella siempre había sido educada durante nuestras interacciones. Agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo, dije con cuidado. No sé todo lo que pasó entre tú y mi hermano. Continuó, él tiene su versión y estoy segura de que tú tienes la tuya, pero quería que supieras que nunca creí lo que dijo de ti. ¿Qué dijo de mí? Hubo una pausa. Tú eras difícil, sensible, y él tenía miedo de terminar la relación por tu reacción. Respiró hondo. Pero Megan, te observé en eventos familiares durante 4 años. Nunca fuiste nada de eso. Eras tan complaciente que desaparecías, solía preguntarme por qué nunca te resistías a nada. Sus palabras me resonaron profundamente. No me resistí porque pensaba que así era el amor. Lo sé, dijo en voz baja, y siento que nadie haya dicho nada antes. Mi madre ha estado haciendo preguntas esta semana y creo que también está empezando a ver las cosas de otra manera. Después de colgar, me quedé un buen rato con la conversación. La llamada de Edison fue la primera grieta en el muro cuidadosamente construido por Brandon. Si su propia hermana cuestionaba su relato, ¿cuántas otras lo seguirían? El lugar de la fiesta se veía precioso cuando llegué el sábado por la mañana para dar un último vistazo. El salón del hotel se había transformado, pasando de lo que habría sido una recepción de boda tradicional a algo vibrante y personal. Los colores eran cálidos y atrevidos, naranjas intensos, morados intensos, toques dorados. Las guirnaldas de luces cruzaban el techo, y los centros de mesa tenían girasoles y flores silvestres en lugar de las rosas blancas estériles que Brandon había elegido para la boda. Mi madre me encontró de pie en medio de la habitación, asimilándolo todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, dije. Me siento libre. Los invitados empezaron a llegar a las 7 p.m. Natalie llegó primero, seguida de Elena, que había volado desde Boston. Y se aclara la garganta, después. Un flujo constante de caras que no había visto en años, amigos de la universidad con los que había perdido el contacto, compañeros de trabajo de mis inicios profesionales, primos y tías que siempre me habían apoyado, pero a quienes había mantenido a distancia durante mi relación con Brandon. Cada llegada era como un regreso a casa. Eran mis amigos, aquellos a quienes había alejado descuidado porque Brandon me había convencido de que no entendían nuestra relación, de que eran influencias negativas, de que necesitaba centrarme en construir nuestra vida en común en lugar de mantener conexiones individuales. Habían vuelto. A pesar de todo, habían vuelto. A las 8 p.m., la sala estaba llena y la energía era exactamente la que esperaba. Cálida, festiva, genuinamente alegre, la gente reía, reconectaba y preguntaba por mis planes de futuro. Y entonces empezó la pregunta, ¿y qué pasó realmente?, preguntó Elena, llevándome aparte. La historia que Brandon me ha estado contando no encaja con la mujer que veo aquí. Respiré hondo y le conté la verdad sobre la ruptura planeada, los testigos preestablecidos, la grabación, el romance con Rebecca que llevaba meses. Le enseñé las capturas de pantalla que había guardado, que no se mostraban públicamente, pero estaban disponibles para quien preguntara. Su rostro adoptó varias expresiones mientras asimilaba la información. Eso es sociópata, dijo finalmente. Literalmente planeó tu humillación pública, lo hizo, coincidí, pero también calculó mal. Esperaba que me derrumbara, y no lo hice. La noticia se extendió por la fiesta más rápido de lo que había previsto. A las 9 p.m., grupos de personas mantenían conversaciones intensas. Pasaban teléfonos mostrando capturas de pantalla y la narrativa cambiaba en tiempo real. No tuve que hacer nada dramático ni vengativo. Simplemente respondí con honestidad a las preguntas y dejé a que las pruebas hablaran por sí solas. El punto de inflexión llegó cuando la esposa de Kevin, Jennifer, se me acercó. Había sido una de las mujeres presentes en ese almuerzo del sábado, sentada a la mesa con los amigos de Brandon. Observando todo lo sucedido, Megan dijo con voz tensa, «Te debo una disculpa». Esperé, sin saber qué esperar. Cuando Brandon nos contó lo que planeaba, Kevin lo hizo parecer una intervención. Se aclara la garganta, dijo que Brandon necesitaba salir de una relación poco saludable y que tener amigos allí lo apoyaría. No sabía de la grabación. No sabía de la aventura. Pensé que estábamos ayudando a un amigo a escapar de una mala situación. Se aclara la garganta, ahora pregunto, ahora me siento mal. Ella admitió que fui parte de algo cruel y ni siquiera me di cuenta. La forma en que te comportaste ese día. No dejé de pensar en ello toda la semana. Estabas tan tranquilo, tan sereno. Así no es como actúa alguien tan inestable como Brandon afirmaba. Jennifer no fue la única que tuvo revelaciones.
A lo largo de la noche, vi cómo la historia que Brandon había construido cuidadosamente comenzaba a derrumbarse bajo el peso de las pruebas y la reevaluación de los testigos. Taylor, quien había grabado toda la ruptura, aparentemente estaba siendo interrogado por su novia sobre por qué había participado. Josh, otro amigo de Brandon, había dejado de responderle por completo. El círculo social que se había reunido para presenciar mi humillación se distanciaba del hombre que la había orquestado. Y entonces, alrededor de las 10 p.m., apareció el propio Brandon. Lo vi antes de que él me viera, de pie en la entrada del salón, observando a la multitud con una expresión de furia apenas contenida. Llevaba la camisa botonada que le había regalado por su cumpleaños, lo que parecía una coincidencia o una provocación deliberada. La sala no se quedó exactamente en silencio cuando la gente lo vio, pero la energía cambió. Las conversaciones se calmaron. Los ojos seguían sus movimientos mientras se dirigía hacia mí Megan. Su voz era tensa. ¿Qué crees que estás haciendo? Me giré para mirarlo de frente, manteniendo una expresión neutral. Estoy organizando una fiesta, Brandon. No estás invitado, estás intentando destruirme. Siseo. Estás mintiendo a la gente, mostrándoles pruebas gente que ahora veían a través de la cuidadosa fachada que había construido. Luego se dio la vuelta y salió. La fiesta continuó después de que Brandon se fuera, pero el ambiente había cambiado. Había una sensación de respiro colectivo, como si todos hubieran presenciado algo significativo y lo estuvieran procesando juntos. La gente siguió acercándose a mí durante el resto de la noche. Algunos para disculparse por creer las historias de Brandon. Otros para expresar admiración por cómo había manejado la confrontación. Acepté sus palabras con amabilidad, pero lo que más sentí no fue triunfo ni reivindicación. Sentí paz. La banda que había contratado empezó a tocar y la pista de baile se llenó de gente que quería. Mi madre bailaba con mi tío. Natalie le enseñaba a Elena un paso ridículo de nuestra época universitaria. Compañeros del trabajo se juntaban con primos a los que no había visto en años. Así sería mi vida de ahora en adelante. Ni más pequeña, ni más pequeña, ni más organizada, según las expectativas de otros, expansiva, conectada, real. La fiesta terminó alrededor de la medianoche. Mientras se marchaban los últimos invitados, Elena me abrazó largamente. Sabía que encontrarías el camino de regreso, dijo. Simplemente no sabía que sucedería así. Yo tampoco, admití, pero agradezco que así fuera. Durante las semanas siguientes, las consecuencias continuaron repercutiendo en la vida de Brandon. Su imagen profesional, cuidadosamente cuidada, se vio gravemente dañada a medida que la verdad se difundía entre conocidos en común. Rebecca, la mujer con la que había estado teniendo una aventura, aparentemente terminó la relación después de enterarse de la magnitud de su trato hacia mí. Taylor y Josh se distanciaron discretamente, y la esposa de Kevin, Jennifer, solicitó el divorcio 3 meses después, citando el incidente como un catalizador para reevaluar su propia relación. En cuanto a Brandon, escuché a través de varias fuentes que luchaba por reconstruir su posición social, la imagen que se había construido. Exitosa, íntegra, víctima de una ex inestable, había sido completamente desmantelada. La gente recordaba cómo se había presentado, sin invitación a mi fiesta, cómo sus acusaciones se habían derrumbado bajo el peso de la evidencia, cómo la mujer tranquila que tenían frente a ellos no coincidía en absoluto con sus descripciones. No seguí de cerca su caída. Una vez que terminó la fiesta y se supo la verdad, descubrí que tenía muy poco interés en la vida de Brandon. Mi atención se había centrado por completo en mi propio futuro. El negocio de organización de eventos con el que había soñado durante años finalmente comenzó a tomar forma. Dejé mi trabajo en el centro de conferencias y comencé a construir algo propio, algo que reflejara mi visión real en lugar de la idea de otra persona de lo que era práctico o seguro. En 6 meses tuve mis primeros clientes. En 1 año tenía más trabajo del que podía manejar sola. Las relaciones que había descuidado durante mi tiempo con Brandon se reconstruyeron poco a poco. Amistades que se habían desvanecido cobraron nueva vida. Conexiones familiares que se habían distanciado se estrecharon de nuevo. Aprendí que quienes realmente me amaban nunca habían parado. Simplemente habían estado esperando. Y también aprendí algo más: la versión de mí misma que Brandon había intentado crear. La mujer pequeña, complaciente y controlable que pedía permiso y se disculpaba constantemente. Esa nunca fue quien realmente fui. Era un disfraz que me había puesto porque creía que eso era lo que el amor requería. Descubrí que el amor verdadero no me obligaba a encogerme. El amor verdadero celebraba quién era en realidad. De pie en mi nueva oficina, en el primer aniversario de aquella comida de sábado, pensé en lo diferente que había resultado todo de lo que Brandon había planeado. Su intención había sido destrozarme públicamente,
documentar mi destrucción, usar mi dolor para justificar sus decisiones. En cambio, ese momento en el restaurante se convirtió en el comienzo de todo lo bueno que vino después. La mujer a la que intentó humillar se había convertido en alguien más fuerte de lo que esperábamos. Brandon nunca se recuperó del todo de que se revelara su verdadera personalidad. La farmacéutica para la que trabajaba reestructuró discretamente su departamento 6 meses después de la fiesta y él fue uno de los despedidos. Su reprofesional, antes un motivo de orgullo, se convirtió en un lastre a medida que la historia de lo que había hecho seguía circulando. Lo último que supe es que se había mudado a otra ciudad intentando empezar de cero en un lugar donde nadie conocía su historia. Mientras tanto, sus antiguos amigos se enfrentaban a sus propias consecuencias. La novia de Taylor lo dejó tras enterarse de la magnitud de su participación en el plan de humillación pública, y el matrimonio de Kevin se derrumbó bajo el peso de las preguntas que Jennifer empezó a hacerle sobre la complicidad de su marido. Al cerrar la oficina esa noche y salir al fresco aire otoñal, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Un año atrás, estaba sentada en un restaurante viendo al hombre al que creía amar anunciar a una sala llena de desconocidos que ya no me quería. Sentí todas las miradas sobre mí, el peso de la expectativa de que me derrumbaría, el mundo entero esperando que me desmoronara. En cambio, sonreí y le agradecí su honestidad. Ese momento, que Brandon había diseñado como mi destrucción, se convirtió en el primer paso hacia mi libertad. Mirando atrás, me di cuenta de que no habría cambiado nada. La fiesta de la huida por los pelos no se había tratado de venganza, se había tratado de recuperar.